Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, Señor. Eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos, Señor. Te proclamamos, Señor. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 al Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados.
tengan la bondad de sentarse. En este Evangelio encontramos un elemento muy interesante. Primero que todo, el contexto. Es el contexto de unas palabras de San Juan el Bautista. Esas son palabras de San Juan el Bautista. Dice, vamos a leer desde el verso 22, ese capítulo 3. Es donde ya ha terminado el diálogo con Nicodemo. Y sale de allí, dice: después de esto, después de hablar con Nicodemo, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea. Y allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Juan respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Y es aquí donde viene el texto que hemos escuchado hoy. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Entonces, estas son palabras de San Juan el Bautista. Es importante tener en cuenta ese contexto. No son palabras de Jesús, son palabras de San Juan el Bautista. Y si vemos, pues es el tinte de predicación de San Juan el Bautista. Por ejemplo, cuando está San Juan bautizando, San Juan el Bautista, se acerca a un grupo de fariseos. Claro, los fariseos en esa época se vestían de una forma distinta a todos los demás. Y Jesús denuncia eso, ¿no? Que alargan las orlas del manto, alargan las filacterias. Las filacterias eran unos estuches en cuero que se ponían en el borde del manto. O sea, colgaban del brazo y era un estuche de cuero donde se metían textos, ¿sí? Pedacitos de la Sagrada Escritura ahí. Y ellos tenían que estarlos sacando, estudiando, leyéndolos, y volvían y los guardaban ahí, como un libro, ¿sí? Como un signo de que tenían que llevar a todo lado la palabra de Dios y estarla estudiando constantemente. Entonces su vestido era distinto al de los demás.
y pues se distinguían, ¿sí? Y más que utilizaban colores como el color negro, ¿sí? Como para hacerles ver que eran del grupo de los más importantes del país. Un día, cuando estaba San Juan bautizando, llegaron ellos y claro, ante los ojos del mundo pues eran los más santos, los más cumplidores de la ley, pero quedan perplejos cuando San Juan el Bautista les dice: raza de víboras. Imagínense esas palabras, que también Jesús las va a utilizar, ¿no? Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar del castigo inminente de Dios? Miren lo que dice: ¿quién les enseñó a escapar del castigo inminente de Dios? Den los frutos que pide la conversión. Miren que el hacha ya está tocando el borde del árbol, ya está tocando la base del árbol para cortarla. Ya el hacha está tocando el árbol, la base del árbol, para cortarla. Estén listos para dar cuentas ante Dios. No escapen de la ira de Dios, del juicio de Dios. Entonces, estas palabras de San Juan el Bautista llaman mucho la atención. Y está hablando del Padre y del Hijo. Es un testimonio. Y que el que acepta ese testimonio certifica que Dios es veraz. O sea, que la verdad está en Dios. El que acepta ese testimonio. Y es el testimonio de Dios. El que Dios envió habla palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida, y se está refiriendo a Jesús. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Al que no crea al Hijo no verá. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. La ira de Dios, al no creer en Jesús. Y esto pues suena duro, pero es que son también las mismas palabras que ha dicho y que escuchamos estos días de Jesús. Ahora es Jesús hablando a Nicodemo. Y era precisamente lo que escuchábamos ayer. Es el mismo capítulo 3, pero ahora es Jesús el que habla, ya no es San Juan el Bautista. Dice, este es el juicio. Dice primero, desde el inicio, dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que cree en él no será juzgado. Y en ese contexto la palabra juzgar es condenación. El juicio del mundo, o sea, la condenación del mundo. Eso es lo que se refiere cuando dice el juicio, que no será juzgado. O sea, podremos reemplazar la palabra juzgado por condenado. Y dice, el que cree en él no será condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Entonces, ese es un punto sumamente importante que no podemos perder de vista. No podemos perder de vista. El creer en Jesús, el aceptar su testimonio, es creer en la veracidad de Dios. Es la revelación de Dios. Es que es Dios el que se manifiesta al mundo para ofrecerle la salvación. Es un don gratuito de Dios
Pero ¿cuál es el problema de rechazar la salvación? Que lo contrario, o sea, rechazar la salvación, lo contrario es condenación. Ese es el punto. Ahí está la situación. Eso es lo que lo convierte en algo delicado. Sí, eso es lo que lo convierte en un tema muy, muy delicado y muy grave. Eso es lo que lo convierte en una situación grave. Que rechazar la salvación es estar en condenación. Que rechazar la luz es quedar sumido en las tinieblas. Que rechazar la vida es caer en la muerte. Y que cuando uno rechaza la misericordia de Dios que nos perdona todo, y uno la rechaza, el pecado sigue en uno. Porque rechaza la misericordia, pues el pecado sigue, y eso implica que la ira de Dios se puede desatar sobre nosotros, contra nosotros. Claro, esas palabras no nos gustan, la ira de Dios. Pero ¿por qué menciona que la ira de Dios? ¿A qué se refiere? ¿Por qué San Juan el Bautista menciona que el no creer en el Hijo es no poseer la vida eterna? Que no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. ¿Cuántos hoy han rechazado la fe en Jesús? La han rechazado. Y es una tentación enorme. Hoy hay un grupo muy grande que se está alejando de Dios, un grupo muy grande que está rechazando a Jesús. Y esto especialmente lo vemos en Europa. Y es una cosa muy dolorosa, muy, pero muy dolorosa. Que ahora los templos en Alemania, en Irlanda, en muchos otros sitios, los templos están vacíos. Ya no está la presencia de Dios. Ya vendieron los templos y los vendieron y los han estado comprando gente por ahí del común, y están convirtiendo los templos, tristemente, en centros comerciales, en salones de concierto. O sea, usted ahora ve un templo y va allá y pues hay un grupo de música clásica, una banda sinfónica tocando una marcha o un vals o lo que sea de música clásica. O están bailando ballet o cualquier otra cosa. Es para una obra de teatro. Es un edificio que ahora sirve para obras de teatro y para esas cosas. Pero no que vaya a haber misa más tarde. No. Esto está pasando en muchos sitios. En muchos sitios. Y es una situación grave. Porque el rechazar la fe en Jesús, ¿para creer en qué? En nada. O para que terminen creyendo por allá en la nueva era que usted abrazando un árbol ya está transmitiéndole la energía universal y que eso es Dios, que ya no necesita ir al templo, que eso es Dios. ¿Sí? Es un tema complejo. Porque el rechazar la fe en Jesús es poner en riesgo la salvación. El rechazar la misericordia, está rechazando los sacramentos, está rechazando la gracia de Dios. Es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? La ira de Dios pesa sobre él. Ahora, ¿esta ira de Dios a qué se refiere? Que el pecado siempre trae consecuencias. Sí, el pecado siempre trae sus propias consecuencias. Y eso ya se convierte en una forma de recibir un castigo. Por ejemplo, si una persona se la pasa tomando, emborrachándose a toda hora y no come nada, claro, como no tiene plata, porque gastando todo en trago es la peor inversión del mundo, no le va a quedar nada y no tiene plata, entonces no come nada y con una sola cervecita ya el estómago vacío, lo único que recibió fue el alcohol,
se le sube a la cabeza de una, ya quedó borracho con una sola cerveza. Le salió baratísima esa borrachera. ¿Pero qué está haciendo? Está destruyendo su hígado. ¿Sí? Está acabando con su organismo de una forma impresionante. En menos de nada le da una cirrosis, se lo lleva. A los 3 meses, a los 6 meses ya se murió por una cirrosis. Y menos si no se sigue cuidando, sino que sigue tomando y sigue tomando, a pesar de que le hace daño, se enferma y todo, sigue tomando, pues acarrea consecuencias. Acarrea consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ver necesariamente con lo que nosotros llamaríamos un castigo, pero no es castigo, es simplemente las consecuencias de sus actos. Si usted se la pasa fumando y un día le da un cáncer en la boca, cáncer de lengua, esos que son muy dolorosos, como el cáncer de huesos, si un día entra en esa situación en que le da un cáncer por andar fumando, tenía que renunciar, debía dejar el cigarrillo, no lo dejó, y un día se enfermó gravemente, es consecuencia de sus actos. No es que termine peleando con Dios, pero ¿por qué Dios me manda este cáncer? No, usted se lo buscó. Usted se lo buscó. Y nosotros, pues decía alguien, aprendemos por el consejo o en el propio pellejo, decía una mamá. Decía, si un niño se sube en un palo liso y el papá le dice, mijito, no se suba en ese palo liso que se va a resbalar, se va a caer y se va a pegar. Si el niño hace caso y se baja, pues salió bien librado gracias al consejo que se le dio. Pero si no hace caso, papá, no pasa nada, y al momentico de decir eso, ¡fum!, se resbaló y quedó el chichón, apenas le salió sangre. Se aprendió en el propio pellejo, no por el consejo. Lo mismo, cuando Dios nos muestra su camino, es buscando nuestra salvación. ¿Para qué andamos peleando con Dios a toda hora? Porque de eso sí somos expertos. ¿Para qué andamos peleando con Dios a toda hora? Si eso va en detrimento nuestro, somos nosotros los únicos que atraemos sobre nosotros pues esos castigos, y en eso hay que tener cuidado y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque definitivamente el enemigo nunca duerme. El enemigo no duerme. En eso tenemos que tener cuidado. Ahora, esa ira de Dios de manera especial se manifiesta en el momento de morir, porque aquí no lo vemos, o sea, que nosotros hablemos de la ira de Dios, parece, no, empezando que gente muy mala, capaz de cosas muy graves, hoy está haciendo de las suyas. Hoy está secuestrando, hoy está matando, hoy está robando, estafando. Gente con mucha inteligencia que sabe cómo planear todo un secuestro. Raptan a la persona, la tienen por allá, escondida, cobran la plata. Y cuando llega el momento en que ya recibe la plata y que esperan que suelte al muchacho que secuestró, no lo suelta, lo mata para que no cuente nada, para que no queden testigos, y no les importa nada. Ya recibieron la plata, listo, mataron al que habían secuestrado, y con eso no les toca exponerse, porque los van a pillar en donde están y todo lo demás, entonces más fácil. Perfectamente. En ese mundo también del narcotráfico y la pelea por controlar determinado territorio, que es el que vende ahí, no ha habido peleas entre ellos y ataques entre ellos, y hay muertos, y si usted llega a denunciar algo de eso, pues lo pueden estar matando. Y gente muy mala, y no está recibiendo hoy el castigo, no, son los dueños de una supermansión, con una supercamioneta, muchas supercamionetas, con muchos placeres y todo lo que quieran. Y ya hemos visto bastantes películas de mafiosos y de narcotraficantes y todo ese mundo. Ya hemos visto bastantes películas con las mansiones grandísimas, con su piscina ahí al frente y todo lo que quiera. ¿Sí? Fruto del narcotráfico. Y más aún, conocemos la hacienda Nápoles,
y el edificio Nápoles que demolieron allá en Medellín, de Pablo Escobar y todo lo que pasó ahí. Es un tema muy delicado. Y no los vemos que estén sufriendo mucho, más aún la pasa muy bien. Y gente que a través de cosas muy malas está recibiendo beneficios económicos, poder, placer, tener. Gente con cargos muy importantes en la política porque han hecho las cosas mal, porque manejan el poder y si no usted se muere, ya sabe, calladito si no se muere, o efectivamente le quitan la vida y no pasó nada y nadie supo nada y todo quedó impune y no pasó nada, porque gente muy poderosa. Pero no los vemos aquí recibiendo un castigo, no, más aún vemos a gente muy buena, gente muy santa, pasando por un cáncer de huesos tremendo o enfermedades por el estilo. Entonces, si estuviéramos hablando de la ira de Dios aquí, del castigo de Dios aquí, no lo vemos. No es esa la realidad. Hasta el maligno nos pone la tentación y dice, mire cómo la gente mala sí está muy bien. Y usted que ha sido juicioso, que ha hecho las cosas muy bien, mire que su sueldo no le alcanza, mire que pasa sufrimientos porque quisiera comprarle más cosas a sus hijos y no hay. No hay con qué comprarles eso. Y tal vez pasa necesidad. Y no ha podido estrenar una muda de ropa nueva ya 2 años, 3 años, porque no hay con qué. Pero usted ha procurado hacer las cosas bien, es correcto, es juicioso. Bueno, y entonces, ¿por qué esas injusticias? Porque mire, no es que aquí no estamos hablando de la ira de Dios, del castigo de Dios. Eso es el momento de morir. Es en el momento de morir cuando se desata la ira de Dios. Aunque hay pecados que efectivamente desatan la ira de Dios, como dice la Sagrada Escritura en Efesios 5, porque menciona específicamente eso. Efesios 5 es muy claro también, muy claro. Dice desde el verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor, como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Verso 3, la fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros como conviene a los santos. Lo mismo de la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias, porque tened entendido que ningún fornicario, o sea la unión libre, o impuro, o codicioso, que es ser idólatra, la codicia, la idolatría, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la cólera de Dios sobre los rebeldes. ¿Sí? Viene la cólera de Dios sobre los rebeldes. Y es el tema de la fornicación, la unión libre, la codicia, la impureza. Viene la cólera de Dios, dice la Sagrada Escritura, la ira de Dios que se desata sobre los rebeldes. Y por eso dice, no tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Entonces es muy claro esto. La cólera de Dios que viene sobre los rebeldes, pues se desata sobre los rebeldes en el momento de morir. Porque aquí no lo vemos. Hasta ese libro de este autor, que es amigo mío, de un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Sí? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O sea, el castigo de Dios no está aquí, es en la eternidad. Ahora, si una persona muere lejos de Dios, en una situación de pecado mortal, grave, en una situación grave, delicada, pues la ira de Dios se desata en ese momento. Aquí, por ejemplo, en Arizona, ayer estaban
estaba mirando una noticia que en Arizona pues aumentaron las leyes a favor de la vida para que el aborto no. ¿Sí? Inmediatamente el presidente de Estados Unidos comenzó a deplorar, a decir que era terrible, que no sé qué más cosas, porque han estado implementando una ley donde dice que no se aborte. Y son muchos los estados donde el aborto sí está permitido y todo, muchos y algunos poquitos estados están diciendo que no, pero eso, mejor dicho, los tienen en la mira cuando cualquiera llega a decir tal cosa. Y pues salen allá con sus pancartas a decir: es mi cuerpo, es mi decisión, sobre mi cuerpo decido yo. Pensar que eso todavía está, pero su cuerpo es si estuviera decidiendo en quitarse una mano, pero el bebecito que crece en su vientre no es su cuerpo. Él no es su cuerpo, es otro ser humano distinto. ¿Cómo decir que es su cuerpo? Es como si usted se subiera a un avión y cuando ya están en la mitad del viaje, en el aire le dice: bueno, se me bajan porque este es mi avión. Es que es mi avión y sobre mi avión decido yo. Se me bajan todos los demás, bótense. Pues ojalá les dé paracaídas al menos. Pero no es que no es su cuerpo, es otro ser humano distinto, que también dice desde el vientre materno: este es mi cuerpo, yo decido. Es un tema muy delicado. Y aquí no pasa nada. Aquí usted sale con las pañoletas moradas o con las pañoletas verdes para decir que sí al aborto y que eso es el progreso más grande de la humanidad. Y no pasa nada. Ni siquiera va a la cárcel. Precisamente esas leyes son para que usted no vaya a la cárcel. Pero si uno muere perseverando en ese pecado y está a favor del aborto, tal vez ya abortó 1, 2, 3, 4, 6 veces, y se muere así sin arrepentirse de eso, ya está saliendo todavía, así ya esté viejito, ya esté viejita, sale todavía a proclamar que el aborto, que eso es un derecho, que mejor dicho, si usted se muere con ese pecado, muere y se condena, y ahí se desata la ira de Dios, que es el tema de la condenación, y uno no se imagina lo que es. Ahí se desata la ira de Dios sobre los rebeldes. No quiso obedecer, no quiso nunca entrar en el camino, siempre fue rebelde. Pues Dios, ¿qué hace? Respeta la libertad. El infierno existe, así como el cielo existe, y la decisión de uno es a dónde quiere ir. Si uno realmente quiere ir a la gloria eterna del cielo, es una decisión de uno, muy libre y muy voluntaria. La decisión es de uno. Pues miremos qué camino estamos tomando y qué decisiones estamos eligiendo hoy, qué cosas estamos eligiendo hoy. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para que tomemos buenas decisiones y no que atraigamos la ira de Dios sobre nuestras vidas. No es el camino. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en camino de conversión y a dejar nuestra rebeldía. Así sea. Padre bueno, gracias. Gracias por estar presente en ese santísimo sacramento, junto con tu Hijo Jesús y el Espíritu Santo, porque son uno solo. Hoy queremos suplicarte, amado Señor, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz resto de semana para todos. YouTube, vamos dando like y compartiendo en la medida de las posibilidades esas publicaciones que se van haciendo, y así pues que adquirimos más audiencia, nos va mostrando más YouTube, entonces para pedirles ese favor.